agradecemos por habernos recibido. Y para empezar queremos consultarles cómo observan ustedes, cuál es la importancia en la sociedad el abordaje del tema de la seguridad industrial, la seguridad ocupacional y el conocimiento de la normativa, ¿no?, para los trabajadores de Bolivia. De por sí tenemos ya una ley general de régimen ocupacional que este año cumple 45 años. El quehacer legal y técnico comienza en 1979. El tiempo ha transcurrido y eso ha generado mayores riesgos ocupacionales. Si bien del trabajo manual, mecanizado, al automatizado, estamos entrando en una era en la que aparecen nuevos riesgos ocupacionales. Los más corrientes, los que tenemos nosotros dentro del concepto de accidentes y enfermedades profesionales, las caídas en superficie a diferentes niveles, riesgos eléctricos, incendios, aspectos inherentes a maquinarias o exposición a contaminantes químicos, físicos, biológicos. Y es donde aparecen otros contaminantes como las nanopartículas, de lo que implica la aparición de una tecnología nueva, las radiofrecuencias, las ondas electromagnéticas. Actualmente en Bolivia hay vulneraciones en relación a este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? El trabajo, ¿hay trabajos más seguros que otros? Sí, definitivamente. Evidentemente, en el país ha existido una suerte de informalización del trabajo. Nosotros, en varias investigaciones que hemos realizado dentro del instituto, hemos podido identificar una gran cantidad de personas que no solamente venden su fuerza laboral, sino fundamentalmente venden su vida y venden su salud. Entonces nos encontramos con personas que realizan actividades cotidianas en áreas de trabajo que aparentemente son bastante agradables, muy buenas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de comerciantes, pero el comerciante muchas veces tiene afectaciones a la salud por causa del frío o del calor. Ese es un trabajo en el cual estuvimos desarrollando el año pasado, ¿no? Tuvimos otro tipo de situaciones donde con la ingeniera Blackwood, por ejemplo, que realizamos una investigación hace ya un tiempo, tuvimos la oportunidad de entrar a casas de personas que realizan producción. Podemos estar hablando de una empresa de subsistencia tipo 1, por ejemplo, ¿no?, una microempresa. Pero en estas microempresas tenemos exposición a partículas, falta de condiciones de ventilación. Aparentemente no pasa nada. Pero cuando conjugamos el aspecto médico con el aspecto técnico, observamos las condiciones de trabajo y vemos cuál es el deterioro visual pulmonar del trabajador, nos damos cuenta que efectivamente habíamos tenido un nivel de afectación significativo. Entonces nos hace pensar que el trabajador, más allá de vender su fuerza laboral, lo que está vendiendo es su salud, ¿no? Y eso es una tarea pendiente con el Estado. No podemos estar simplemente nosotros salvando situaciones a través de mecanismos, como puede ser un seguro. El seguro es bueno, es una buena iniciativa, es una buena intención, pero sin embargo la seguridad social a corto plazo y a largo plazo son tareas inherentes que deben permitir que el conjunto de los trabajadores puedan estar con una seguridad social realmente de calidad en el país. ¿Hay algún porcentaje de qué grupo de los trabajadores o del cuerpo laboral de Bolivia no está dentro de este seguro social a largo y corto plazo? Nosotros veíamos con el licenciado Keisberg, con el ingeniero Centeno, hace un tiempo información de varias entidades, ONGs, que nos hablaban acerca de que un 87% aproximadamente eran las personas que estaban ajenas a la seguridad social, entre un 83 y un 87% de la masa laboral total. Y si nos ponemos a pensar en ese volumen de población, realmente la seguridad social a corto y largo plazo pues está alcanzando muy apenas, pero muy apenas un 15%, siendo muy exagerados, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor, desde el trabajo más delicado dentro de casa hasta el trabajo que requiere esfuerzo físico, puede tener una repercusión en la salud de las personas, ¿no?, en la ergonomía, en la forma en que trabajan. ¿Cómo podrían explicarnos esto? ¿Qué es lo que necesita la gente para estar cubiertos o conocer estos temas? Bueno, justamente
Dentro de este ámbito que bien lo menciona, como es la ergonomía, estamos hablando de los trastornos, ¿no?, musculoesqueléticos que pueden surgir por el tema, digamos, de la exposición a manipulación de cargas, posturas forzadas, tareas repetitivas, descanso insuficiente que puede también provocar ello. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Amerita básicamente capacitación, que el trabajador esté formado. Pero bien decía aquí mi colega, si tenemos esa informalidad, el trabajador vende, digamos, su salud, entonces regirnos a una normativa donde poco alcance tiene, digamos, el tema digamos, formal, entonces es una tarea muy complicada, ¿no? Pero un proyecto interesante que también surge desde el instituto es trabajar con estas empresas, ¿no?, microempresas, con el sector informal, justamente con capacitaciones, formaciones que se puedan alegar, trabajando con lo que se llama la ergonomía, ¿no? Eso se podría indicar. ¿Cómo estamos en Bolivia en relación a la legislación, ¿no?, en estos temas, ¿no?, en la cobertura que tiene que tener la gente en nuestra sociedad en relación a su seguridad, la higiene ocupacional y seguridad industrial? Bueno, para hablar acerca de la legislación, es importante mencionar que el día de ayer se ha celebrado el Día Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional, dictado el año 2003 por la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros como país somos miembro fundador de la OIT el año 1919. Desde el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo, que conforma ese conjunto de organizaciones dependientes de Naciones Unidas, que es la única de estas organizaciones de Naciones Unidas que es tripartita. Es decir, se tiene la presencia del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Es la única de las Naciones Unidas, la OIT. Nosotros, al ser un país miembro de la OIT, existen ciertas resoluciones que va sacando y emanando a través de los denominados convenios que saca la Organización Internacional del Trabajo. De ellos hay muchos. En el campo de la seguridad industrial, de la salud ocupacional, como también del trato del niño adolescente, el niño trabajador, de la mujer trabajadora, de la mujer embarazada. Entonces la OIT toma una serie de aspectos de esa naturaleza. Pero nosotros, por la jerarquía constitucional y la jerarquía normativa, si tomamos en cuenta lo que se llama la pirámide de Kelsen, no nos olvidemos de que tenemos también otros tratados internacionales que el país ha abordado, que es a través de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur. Entonces, hoy, que hace un mes atrás el país ha entrado a formar parte del Mercosur, es decir, ser ciudadano Mercosur es cumplir toda la normativa que también lo rige el Mercosur. Bajo esa situación es del que el país tiene que ahora, con las pequeñas disposiciones que se tiene, poder absorber la normativa de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Es decir, ya se tiene la Comisión 1112 del Mercosur que aborda el tema de seguridad y salud ocupacional. La Comunidad Andina de Naciones, a través también del convenio 496, también aborda la temática de la seguridad y salud ocupacional. Bajando un poquito de la normativa, el tema de la aplicación del control que hay de las empresas en relación incluso a estas normas técnicas nuevas, ¿es efectiva? ¿Se está dando? ¿Hay personal para eso? Bueno, yo me pregunto, 34, 35 años en este campo, ¿qué ha pasado con la parte técnica? Tenemos buenas normas, pero ¿por qué hay accidentes? Y ahí surgen los especialistas de ergonomía, las ingenieras y el aspecto psicosocial. Uno o lo otro tiene que ir junto. El aspecto psicosocial, la predisposición del trabajador de cumplir la norma técnica,
va a dar resultado. Pero si no hay predisposición, podemos tener la mejor norma técnica, no va a dar resultado. Es como en incendios. Si tenemos todo el equipo, extintores, hidrantes, y no hemos capacitado a manejar ello, es lo mismo que no tuviéramos nada. O al revés, lo que ha pasado en algún mercado, se capacita a manejar extintores y no tienen extintores. Es lo mismo, no tenemos nada. Entonces, tenemos que hacer ese equilibrio fundamentalmente en este nuevo desafío de los nuevos riesgos ocupacionales, de un mejor cumplimiento de la ley, de la protección de la salud, más que todo de la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales, capacitación, información sobre los riesgos ocupacionales. Actualmente en Bolivia, ¿cuáles son los riesgos más recurrentes que se registran? Bueno, en investigaciones que hemos estado desarrollando dentro del instituto, básicamente son varios sectores, tanto en el sector formal e informal, tenemos construcción, tenemos minería, tenemos el sector, digamos, aquí de los mayoristas, minoristas, comerciantes. Entonces, son varios riesgos, ¿no?, en sí. Y bueno, pues un poco, digamos, yo me estoy enfocando en la parte, ya les podría comentar, de minería, donde sí los riesgos son muy críticos, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos trabajando con un estudio también de ergonomía en el tema de los trastornos musculoesqueléticos a los cuales están expuestos, ¿no? Entonces, es muy interesante estos resultados porque básicamente dentro del, bueno, en el trabajador, la espalda, ¿no?, la zona lumbar, es básicamente la más afectada, ¿no? Esto porque ellos manipulan cargas, ¿no? Hacen trabajos muy pesados. Complementando justamente en este ámbito a los riesgos ergonómicos que nos menciona la ingeniera Blackwood, efectivamente en Bolivia tenemos una variedad de riesgos. Hace no mucho hemos trabajado con el licenciado realizando algunas actividades en torno a lo que es el peritaje técnico, la investigación de ingeniería en incendios, ¿no? Ustedes pueden ingresar a observar justamente datos sobre incendios que han ocurrido en diversas partes del país. Y no solo, ojo, con los incendios forestales, sino tenemos incendios, por ejemplo, el que ocurrió en la zona de La Vita. Tenemos otros incendios de una fábrica de colchones en Santa Cruz hace no mucho tiempo. Pero bueno, eso nos llama a la reflexión y nos llama la atención. ¿A qué? Fundamentalmente a ver la necesidad de la existencia de un observatorio de seguridad y salud ocupacional. Eso nosotros lo hemos observado y lo hemos destacado porque es fundamental tener datos claros, tener datos limpios y saber cómo nosotros nos encontramos en este ámbito. Es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Hay personas y hay trabajadores que cayeron de edificio el año 2014 en gran cantidad. Justamente a razón de ese tipo de accidentes, de caída de alturas, de personas que acaban sepultadas por movimientos de tierras, pues lo que se va a dar es la reafirmación del convenio 167 a través de la norma que nuestro director mencionó hace un momento, de la ley 545, ¿no? En la ley 545 va a dar lugar en realidad desde el año 2014 a una serie de estructura normativa que va a derivar actualmente en las normas técnicas de seguridad, ¿no? Entonces estas NTS casi acaban siendo pues una construcción que va en ese sentido. Pero ¿cuál es el detalle? Que muy probablemente un médico lo que hace para poder subsanar algún problema es primero tener un diagnóstico. Sin un diagnóstico adecuado, sin información clara de un paciente, es muy difícil brindar una solución efectiva, un remedio adecuado. Y es ahí donde tener datos sobre la accidentabilidad, que pueden ser índices nacionales en torno a la incidencia, a la gravedad o a la frecuencia, que son índices básicos que manejamos en términos de seguridad, nos ayudarían a tener una mejor perspectiva de la seguridad, no en torno, digamos, a un riesgo, sino a sectores, tamaños de empresas en esos sectores y riesgos por cada tamaño y tipo de sector, ¿no? Entonces, en ese contexto sí nos moveríamos realmente con datos que nos ayudarían a proyectarnos más adelante. Tras la pandemia, ¿cuáles habrán sido los riesgos, incidentes o accidentes que han ido aumentando o que han aparecido?
Perfecto, muchas gracias. En realidad, justamente después de la pandemia, nosotros lo que tenemos es una sociedad que está muy ligada a la protección biológica, ¿no? Entonces, como que quiero manejar un barbijo, como que quiero protegerme de ese riesgo. Pero ¿cuál es el problema? Que hemos desconectado hasta cierto punto algunos otros tipos de riesgo que existían. Justamente en algunas conferencias que dábamos el año 2020, 2021, veíamos que había trabajadores mineros que decían, bueno, yo ingreso al trabajo minero, me pongo mi barbijo y me pongo sobre ello mi máscara respiratoria. Y quedábamos con una duda, pero ¿y cómo haces tú para entrar a trabajar en este ámbito? Es muy complicado porque fuera de que las temperaturas son elevadas y por ende los gases, y en ese caso el aire, el oxígeno está muy expandido y es muy difícil de respirar en profundidades mayores. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo haces eso? ¿Por qué? No, es que a mí me lo dice el protocolo de bioseguridad. Pero el protocolo de bioseguridad, casi muchas entidades como que lo estandarizan y bueno, no importa el tipo de trabajo, lo hago y sacamos esto como para que se pueda empezar a ejecutar. Y no es lo correcto, porque cada uno de los sectores tiene un riesgo específico. Entonces, luego de la pandemia, un poco que se está volviendo a estructurar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a lo ergonómico, ¿será que la pandemia también habrá hecho un aumento de la afectación a la salud mental? A mi criterio, uno muy importante, el riesgo psicosocial. Porque cada vez nos presionamos que por el tema de seguir trabajando, de no perder el trabajo, ahora con el contexto que se da, mucha gente está preocupada en eso, que con el incremento salarial, etcétera. El riesgo psicosocial el problema es que es uno que mucha gente no se da cuenta hasta que empieza, es como un cáncer. Uno no se da cuenta hasta que ya viene y tiene una afectación y recién empieza a pensar, ¿no? Justamente el tema del registro de datos nos llama mucho la atención porque el Ministerio de Trabajo maneja unas cifras, el INSO maneja otras cifras, las cajas manejan otras cifras, hay un subregistro y también vemos que hay una especie de negociación entre trabajadores y empleadores que no permite realizar estos registros al 100%. ¿Cómo lo ves usted? Bueno, en el tema del formulario de denuncia de accidentes que lo maneja justamente hoy por hoy la autoridad de la seguridad y social, antes lo manejaban las AFPs, esos formularios de denuncia son entregados una copia a la Caja Nacional, al Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que es el INSO, otra copia va al Ministerio de Trabajo. A pesar de eso, se deberían tener lo que se llaman estadísticas públicas de manera clara y abierta. Por otro lado, trimestralmente, bajo el formulario DA002, actualizado, el Ministerio de Trabajo pide un informe trimestral de los accidentes laborales que ha sucedido en las empresas registradas en el Ministerio de Trabajo a través del ROE. Entonces estamos hablando del 17%, porque las registradas obviamente tienen como consecuencia asegurado la seguridad a corto plazo y largo plazo, o sea, tienen la caja de seguridad social o la caja petrolera universitaria, en fin, tienen la asistencia, el otro 83%. Entonces, lamentablemente en esto el país no cuenta con datos estadísticos claros, transparentes, porque con eso se podría hacer hasta políticas. El Estado podría generar lo que se llama cuáles son los sectores más vulnerables de la seguridad y salud ocupacional para poder atacar, trabajar y obviamente generar acciones de prevención y obviamente tener mejor medida de acercamiento a nuestros queridos trabajadores. Entonces, en esa medida es de que, como lo menciona el doctor Mosquíbar, el tema del observatorio de la seguridad y salud ocupacional es una de las inquietudes también que tiene el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional, dependiente obviamente de la carrera de Ingeniería Industrial y de la Universidad Mayor de San Andrés. Nosotros tenemos mejor esa buena voluntad académicamente, científicamente, de transparentar esto. Nosotros hacemos lo que se llama la evaluación de cuántos accidentes y qué sectores son los más vulnerables a través de ustedes, los periodistas. Nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, el 1 de mayo va a salir seguramente una cartilla referente a cuántos accidentes laborales tenemos en el país.
Entonces ustedes ahí van a poder determinar y ver de que es el sector de la construcción el que más afectado está, porque más o menos al año se dice que son entre 3.500 y 4.000 accidentes que se tienen registrados. Entonces no nos olvidemos que el país ya no es un país exclusivamente minero. Esa ley del año 1979, la visión de los ingresos del país era el sector minero, pero hoy ustedes han visto el sector petrolero, agropecuario, energético, ha cambiado. Entonces la ley de seguridad y salud ocupacional se la tiene que actualizar bajo por sectores. La pregunta va dirigida a ¿existen las estadísticas? Entonces yo les quedo agradecido a ustedes, periodistas, que el 1 de mayo pues nos van a informar qué es lo que ha pasado con respecto al año pasado, referente a cuántos accidentes, en qué rubro. Entonces, porque alguna vez hemos mandado las cartas al Ministerio de Trabajo para conseguir esta información, no se ha hecho, pero tenemos la fe, la confianza de que los que están trabajando en el sector de la seguridad y salud ocupacional son profesionales de altísima calidad y que tienen otra visión. Entonces yo sé que se va a transparentar esta situación. O sea, tengo esa leve esperanza de que así sea. La carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés oferta, porque aquí también es importante hablar acerca de los recursos humanos. Por ejemplo, en el caso de bomberos, nuestro comandante, que también, caramba, nos encanta porque es un comandante académico, no solamente policial, él es un auditor o administrador de empresas que tiene un PhD en el área justamente de abogado e ingeniero de sistemas. Abogado e ingeniero de sistemas, y tiene un doctorado justamente en esta área. Ingeniero, sí. O sea, es un PhD, un hombre comprometido con la academia, y él justamente nos mencionaba de que ya va a entrar en vigencia, o ya está en vigente, lo que se llama referente a la ley de bomberos, la 449, y el cumplimiento de la resolución suprema 2995, que es el CIPSI, que ustedes van a ver de que a partir del mes de mayo van a comenzar las inspectorías por parte de la unidad de bomberos para hacer conocer al Ministerio de Trabajo. Pero des en cuenta ustedes cuántos profesionales expertos en incendios han registrado. Son muy pocos. Y para eso, la unidad de bomberos, con nosotros, es decir, con el Instituto de Seguridad Industrial, con la unidad de posgrado, se han lanzado lo que se llama el diplomado en prevención de incendios. Y obviamente otras universidades del sistema y colegas, obviamente, al ver de que se está aperturando un mercado, también han lanzado el diplomado en seguridad. Qué bien, yo digo, ¿no? Que sigamos formando recursos humanos en el país, porque si no tenemos recursos humanos formados en estas áreas, también nosotros vamos a ser los que no damos el cumplimiento. Entonces, la carrera de Ingeniería Industrial para la parte de recursos humanos, bajo la unidad de posgrado dependiente de la carrera de industrial, tiene el diplomado en seguridad industrial, la maestría en seguridad industrial, el diplomado en prevención de incendios. Actualmente se está dictando lo que se llama el primer diplomado de ergonomía, que es un requisito fundamental para el cumplimiento del programa de gestión de seguridad en el trabajo, que es la 009 actual. Entonces, ese es el rol de la universidad, el compromiso con nuestros trabajadores, que en su día, que es el 1 de mayo, nosotros felicitamos a estos valerosos compañeros trabajadores y obviamente el compromiso que ellos tienen en entregar su fuerza laboral de manera de que, pero sabiendo de que en la casa los esperan vivos, sanos, así como salen, como dice la Organización Mundial de la Salud, ese trabajador que sale sano tiene que regresar sano. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, y que nuestro querido trabajador se sienta feliz, y nosotros también como trabajadores nos sentimos felices por el 1 de mayo. Así que viva el 1 de mayo, viva a los compañeros trabajadores de Bolivia y del mundo. Muchas gracias.